las comisuras interhemisféricas y el septum lucidum. Primero, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una gruesa lámina blanca que se extiende entre los dos hemisferios cerebrales y se ve estar cubierta en prácticamente su mayor extensión. Esta va a estar conformada por su extremidad posterior por una porción más gruesa llamada rodete del cuerpo calloso. Su extremidad anterior se encorva hacia abajo y recibe el nombre de rodilla del cuerpo calloso. Su parte inferior se adelgaza y lleva el nombre de pico rostrum, que por delante se va a unir con la comisura blanca, llamada esa porción lámina supraóptica. El cuerpo del cuerpo calloso tiene una longitud de aproximadamente 8 centímetros y una anchura de 2. Esta estructura va a poseer dos caras, una superior que aquí se ve y una inferior que está por debajo y no podemos ver. Esta cara va a contener una delgada cinta atravesada en la línea media que es llamada nervio o tracto de Lanzisi. Estas formaciones se van a continuar hacia atrás con la fascia cinerea, el cuerpo dentado, etc., para constituir lo que se conoce como una circunvolución atrofiada. La cara inferior va a ser cóncava de adelante hacia atrás y ligeramente convexa transversalmente. En su parte posterior va a estar íntimamente relacionada con el borde posterior del trígono cerebral, al que se va a adherir íntimamente. En la línea media y en su parte anterior se va a unir al borde superior del septum lucidum. Las porciones laterales de esta cara van a formar el techo de la prolongación frontal del ventrículo lateral. El rodete es llamado al extremo posterior, que es redondo y romo, y va a constituir el labio superior de la hendidura de Bichat, cuyo labio inferior está formado por los tubérculos cuadrigéminos y la glándula pineal. La rodilla y el pico del cuerpo calloso se va a encontrar en la parte anterior, por detrás del polo anterior del cerebro. Se va a dirigir hacia abajo y atrás y va a enrollarse sobre sí mismo para terminar en punta. La porción adelgazada de la rodilla recibe el nombre de pico rostrum, que se continúa con una lámina delgada llamada lámina supraóptica. Su constitución anatómica va a estar dada por fibras procedentes del lóbulo frontal, que al llegar a ellas van a formar varias curvas cóncavas que aquí vemos y van a constituir el forceps menor. Eso es para la rodilla, mientras que el rodete, es decir, la parte posterior, está formado por un grueso manojo de fibras que se van a flexionar hacia atrás y que penetran en el lóbulo occipital. Van a originar lo que se llama forceps mayor. Las fibras de la parte posterior del cuerpo calloso y del rodete se dirigen hacia afuera y otras hacia atrás. Las que se dirigen hacia afuera forman el techo de la prolongación temporal del ventrículo lateral y se denomina tapetum temporal. Las otras van a constituir la pared externa de la prolongación occipital del ventrículo lateral y forman el tapetum occipital. Y en conjunto, toda esa porción va a constituir el tapetum del cuerpo calloso. De toda la corteza cerebral van a partir fibras comisurales que van a integrar el cuerpo calloso, pero antes de converger en aquí, van a entrecruzarse con las fibras de la cápsula interna, que a su vez forman la corona radiante y son fibras de proyección. Ahora el trígono cerebral. Este se va a encontrar por debajo del cuerpo calloso y va a estar limitado por una lámina compuesta de dos franjas más o menos retorcidas, una derecha y una izquierda. Están unidas en su parte media para constituir el cuerpo del trígono, que vemos aquí. Bien, su conformación exterior va a estar dada por una cara superior, que es convexa de adelante hacia atrás y cuya parte posterior se relaciona con el cuerpo calloso, al cual se va a unir íntimamente. Sus dos tercios anteriores se van a ir separando y formar un ángulo diedro, que va a estar dividido por el tabique medio, que vamos a ver una imagen más clara adelante,
y va a ser sagital, denominado septum lucidum. A los lados de este tabique la cara es libre y se forma el suelo de la prolongación frontal del ventrículo lateral. La cara inferior va a estar situada encima de la tela coroidea superior, a la cual va a separar tanto de los tálamos como del ventrículo medio. Bien, el vértice del trígono está dirigido hacia adelante y abajo, y de él se desprenden los pilares anteriores. Su base es posterior y está constituida por la línea de concavidad posterior que limita la zona de unión entre el cuerpo calloso y el trígono. Bien, el ángulo anterior o los pilares anteriores va a ser, a partir del ángulo anterior se van a bifurcar y va a constituir los cordones que se van a ir separando al mismo tiempo que se dirigen oblicuamente hacia abajo para constituir los pilares anteriores del trígono. Estos van a terminar en los tubérculos mamilares, donde van a formar parte el haz mamilotalámico. Los ángulos posteriores o pilares posteriores van a ser dos cintillas que se introducen en los ventrículos laterales, se dirigen hacia abajo y se dividen por abajo del rodete calloso en dos cintillas, una interna y una externa. Aquí vemos en la parte media como el septum lucidum va a dividir el vértice anterior en los dos pilares anteriores. Bien, la constitución anatómica va a estar dada, esta estructura va a estar dada por fibras que van a partir de las astas de Mohn y de las fimbrias, y se van a dirigir hacia arriba por los pilares posteriores del trígono cerebral, y a partir de aquí se van a formar dos fibras, unas que van al hemisferio opuesto formando fibras comisurales, tanto que las otras se dirigen hacia adelante y hacia arriba para integrar los pilares anteriores. Descienden al piso del tercer ventrículo y de ahí a los tubérculos mamilares. Las fibras que continúan directamente, esas son consideradas fibras de asociación unilaterales. Las fibras, por lo tanto, podemos decir que las fibras longitudinales van a integrar el pilar anterior del trígono, mientras que las transversales o comisurales van a integrar una porción, la línea media, denominada lira, cuerpos floides o salterio, que es este que vemos aquí. La comisura blanca anterior se va a apreciar en un corte sagital y medio del cerebro. Vamos a hacer un acercamiento a esta zona. Okay. El borde anterior del ventrículo medio va a estar ocupado en su parte superior por la lámina supraóptica o lámina terminal. Un manojo de fibras que en este corte presenta un contorno ovalado que va a unir un hemisferio con el otro va a ser la denominada comisura blanca anterior, y va a estar constituido por fibras que del hipocampo de un hemisferio pasan al hipocampo del hemisferio opuesto. Las fibras proceden del bulbo olfatorio, del área piriforme y principalmente de la corteza del lóbulo temporal. Es esencialmente una comisura intertemporal. El septum lucidum. El septum lucidum va a estar ubicado en el espacio comprendido entre el trígono y el cuerpo calloso. Va a estar ocupando la línea media y va a ser llamado también tabique transparente. El septum lucidum tiene la forma de un triángulo en donde se pueden describir dos caras, la cara izquierda y una derecha. Forma parte de la pared interna de la porción frontal de los ventrículos laterales y va a poseer tres bordes: un borde superior, un borde inferior y un borde anterior. El borde superior va a ser horizontal, es el más largo de los tres y está unido a la cara inferior del cuerpo calloso. El borde inferior o posteroinferior es cóncavo y está en relación directa con la cara superior del trígono cerebral, mientras que el borde anterior es convexo y está en relación con la parte posterior de la rodilla del cuerpo calloso. Va a tener dos ángulos: un ángulo posterior, que es muy agudo y corresponde a la unión del cuerpo calloso con la base del trígono, y un ángulo inferior, que se insinúa entre los pilares anteriores del trígono y el pico del cuerpo calloso. Entre las dos láminas del tabique va a quedar interceptada una especie de cavidad de forma triangular,
cuya base va a ser superior y va a estar en relación con el cuerpo calloso. Su vértice va a ser inferior. Va a poseer unos 3 centímetros de largo, unos 12 milímetros de altura, y su base es muy estrecha. Va a estar constituido por las 2 láminas nerviosas laterales del septum lucidum, y cada una va a poseer 2 capas. Una gris, que va a ser interna, y otra blanca externa. Cada lámina va a estar revestida de una capa conjuntivo-vascular por dentro y de un epitelio por fuera. La hendidura de Bichat o hendidura cerebral va a estar limitada hacia arriba por el rodete y el trígono, hacia abajo con los tubérculos cuadrigéminos y la glándula pineal. A los lados de esta hendidura se prolonga adaptando la forma total de la hendidura de concavidad anterior, y en este lugar va a estar limitada por la circunvolución del hipocampo. La parte posterior y media de la hendidura de Bichat se va a invaginar la pía madre para constituir la tela coroidea del cuarto ventrículo, que es esta. El conjunto de este repliegue va a formar la tela coroidea superior, que va a estar dividida en 2 hojas, entre las cuales va a existir tejido subaracnoideo y van a estar contenidas las venas de Galeno, que van a recoger la sangre del septum lucidum y del cuerpo estriado para desembocar en la ampolla de Galeno. Las 2 hojas constitutivas de la tela coroidea en sus bordes laterales van a alojar un rico plexo vascular denominado plexo coroideo lateral, que se va a continuar por delante con el plexo coroideo del ventrículo medio a través del agujero interventricular, y por atrás se va a dirigir a la prolongación occipital del ventrículo lateral. No va a entrar en ella, pues se va a flexionar en la parte posterior del tálamo óptico para formar, donde va a aumentar de volumen, y se le va a llamar glomus coroideum. Va a ocupar el fondo de la porción lateral de la hendidura de Bichat, donde se va a estar alojado en la prolongación temporal del ventrículo lateral y va a estar en contacto con su pared interna. De manera general, los plexos coroideos laterales, como los medios y los vulvares, van a estar rodeados por una atmósfera de tejido subjuntivo de subaracnoideo y van a estar revestidos por una de sus caras de epitelio ependimario, que para los plexos coroideos laterales va a fijarse a los pilares posteriores del trígono cerebral, el cuerpo franjeado o fimbria por una parte, y por la otra al tálamo óptico y a la bóveda de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Aparentemente todos los plexos van a estar ubicados dentro de los ventrículos, pero en realidad van a ser extraventriculares, pues la hoja epitelial ependimaria que los va a cubrir los va a mantener separados de las cavidades. Por último, el caso clínico, la microgiria. La microgiria va a ser un defecto del desarrollo del cerebro en el que las circunvoluciones son anormalmente pequeñas, lo que ocasiona una malformación estructural de la corteza. Suele estar asociado normalmente con problemas de retraso mental y defectos físicos.